de proteínas, ya vimos aminoácidos, péptidos, y ahora vamos a entrar a un tema que está muy bonito, que en base a esto vamos a ver lo que es ya el ADN, las bases púricas, pero es necesario saber lo que son las proteínas, ¿no? Eso ya lo vimos en la clase pasada, vimos qué son las proteínas. Son un grupo diverso y complejo de macromoléculas que realizan miles de tareas. Estas proteínas sustentan la vida. Estas proteínas a veces se realizan como cofactores, como coenzimas, como enzimas específicas. Estas proteínas, de acuerdo a la base o al número de aminoácidos, los vamos a llamar, van a llamarse por diferentes nombres, ¿no? En este caso, si son compuestas por varios millones de daltones, se van a llamar polipéptidos. Y aquellas con pesos moleculares bajos, menos de 50 aminoácidos, se van a denominar péptidos. Un mayor número de 50, arriba de 50 aminoácidos, ya los vamos a llamar proteínas, ¿no? La clase pasada también vimos las diferentes funciones que hacen estas proteínas. A las enzimas se les llama también proteínas. Este tipo de enzimas, que son proteínas, van a realizar funciones como catálisis, funciones de estructura, de movimiento, de defensa, de regulación, de transporte, almacenamiento, y estas enzimas y proteínas van a responder al estrés. Algunas proteínas nos van a ayudar a regular el estrés de nuestro organismo, porque si nosotros tenemos mucho estrés o alguna incapacidad corporal o alguna ¿cómo le podemos llamar? Cuando estamos muy estresados, hay ocasiones que nos duele mucho la cabeza, ¿no? Estos dolores de cabeza son ocasionados por el estrés, y vamos a encontrar algunas proteínas que nos van a ayudar a tratar de que el cerebro se desestrese, ¿no? Hay ocasiones, en una ocasión leí que a veces el cerebro se inflama, ¿no? El dolor de cabeza a veces hace que tengamos pequeñas inflamaciones en la corteza cerebral, lo que hace que las proteínas se expresen como respuestas al estrés. Eso es muy importante ahorita en esta situación del virus, del COVID. Es importante que ustedes no estén estresados, no traten de distraerse un poquito, porque según los dolores de cabeza muy prolongados te puede dar un derrame cerebral, ¿no? Lo que yo leí, espero que no esté equivocada, pero si tienen muchos dolores de cabeza, creo que sí eso te descompone la presión, ¿no? Y una presión baja o alta te desequilibra el funcionamiento cerebral, y eso termina en un derrame cerebral, ¿no? Entonces, aquí las proteínas van a jugar un papel muy importante en la respuesta del estrés. A continuación vamos a conocer las estructuras de las proteínas. Como ya lo vimos en el video anterior, lo podemos clasificar en cuatro, según su estructura, podemos encontrar 4 tipos de proteínas. Está Astrid, Ariana, para que me ayude a leer. Sí, profe. ¿Me ayudas a leer, por favor?
Estructura primaria. Se distinguen 4 niveles de la estructura de una proteína. La secuencia de aminoácidos determina la estructura primaria. Este nivel de la estructura se mantiene mediante enlaces peptídicos. Por convención se escribe desde el extremo que tiene el grupo amino terminal hacia el grupo carboxilo final. Los enlaces peptídicos forman el esqueleto de la proteína del que emergen las cadenas laterales de los aminoácidos. Las proteínas se diferencian en la secuencia y número de aminoácidos, aunque un péptido puede. Ok. Síguele, por favor. Puede adoptar diferentes conformaciones. Cada proteína tiene una única estructura tridimensional en condiciones fisiológicas que resulta ser la más estable de todas las posibles, es decir, aquella con mayor número de interacciones débiles entre sus átomos. La secuencia de aminoácidos que forma una proteína determina su estructura tridimensional y su función. Las llamadas proteínas polimórficas admiten variaciones en su estructura primaria, conservando su función. Las variaciones en algunas zonas de las proteínas tienen muy poca o ninguna repercusión en su función, pero hay zonas críticas en las que cualquier variación afecta a la estructura y por tanto a la función de la proteína. Excelente. Gracias, Ariadna. Entonces, en la estructura primaria, los enlaces peptídicos van a formar el esqueleto de la proteína. De estos enlaces van a emerger las cadenas laterales de los aminoácidos. Esto es pregunta de examen, ¿no? Y las proteínas se van a diferenciar con la secuencia. La secuencia de aminoácidos quiere decir cómo van a estar conformados o enumerados o formados los aminoácidos. Por ejemplo, glicina, ileosina, valina, cistina. La forma en que estén formados estos aminoácidos y el número de aminoácidos que vamos a tener en la cadena va a ser pieza clave para poder diferenciar las proteínas que nosotros vayamos observando. Esta es pregunta de examen también. La secuencia de aminoácidos que va a formar una proteína va a determinar su estructura tridimensional y su función. Por eso empezamos a ver qué son los aminoácidos, luego qué son los péptidos, para terminar con las proteínas. ¿Está Luis Eduardo? Para que me ayudes a leer. Sí, profe. Ajá. Estructura secundaria, por favor. Estructura secundaria. El término estructura secundaria se refiere a la estructura que adopta espacialmente una parte del polipéptido. Ocurre cuando los hidrógenos de la secuencia interactúan mediante puentes de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Se comparte un protón entre dos moléculas formando un enlace débil. Dos tipos de estructuras son particularmente estables y frecuentes en las proteínas: la hélice y la lámina. La hélice alfa y la lámina beta. Sí, ok, profe. sale. La hélice alfa. Hélice alfa. La cadena adopta una estructura helicoidal que se mantiene mediante puentes de hidrógeno con los grupos R, orientando hacia el exterior para confirmar esta estructura. El grupo carboxilo de cada aminoácido se une mediante un puente de hidrógeno al grupo amino de otro aminoácido. Además, 4 es una estructura estable porque da lugar a un máximo número de interacciones. Ok, gracias.
Entonces, aquí podemos observar a la alfa hélice, o hélice alfa que le llaman. Podemos ver que la cadena adopta una forma helicoidal, ¿no? Aquí podemos ver esta parte de acá, luego se va para acá, luego para acá, luego para acá y luego para acá. Más adelante vamos a ver la forma de la doble hélice. Entonces, la estructura secundaria, en la estructura secundaria vamos a ver dos tipos de proteínas, ¿no? Dos formas de estructuras de las proteínas, la alfa hélice y la lámina beta. En la conformación beta, la cadena queda estirada y la estructura se dispone espacialmente en zigzag. Es como que si esta alfa hélice le diéramos la vuelta, ¿no? Le diéramos un giro de 90 grados, ¿es correcto eso? De 90 grados hacia la izquierda o hacia la derecha para que lo tengamos de manera en zigzag y de manera paralela, se puede decir, a otra cadena. Entonces, en la lámina, en la conformación beta, la cadena queda estirada y la estructura se dispone espacialmente en zigzag formando láminas, ¿no? A esto se les llama lámina beta. Hojas plegadas beta, ¿no? La disposición puede ser paralela o antiparalela. Puede darse entre regiones próximas o distantes del polipéptido, en donde los grupos R van a sobresalir de la lámina en ambos sentidos de forma alterna, ¿no? Esto y esto de acá, ¿no? Aquí hay puentes, acá hay un puente, acá hay un puente. Regiones próximas o distantes del polipéptido, estos, ¿no? Las regiones próximas o distantes del polipéptido, en donde los grupos R van a sobresalir de la lámina en ambos sentidos de forma alterna. En la estructura secundaria resaltan los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno hacen que las láminas, la estructura secundaria sea estable. Por medio de esos... Perdón. Y por medio de esos puentes de hidrógeno se estabilice y se mantenga estable la estructura secundaria de las proteínas. En las láminas beta, los giros se forman por la unión mediante un puente de hidrógeno del aminoácido. Este N y el N3 son el número de los aminoácidos, ¿no? Si, por ejemplo, aquí empieza N, el N3 es 1, aquí empieza N. 1, 2 y 3. Esto que ven acá es lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, empiezo acá N, N1, N2 y N3, ¿no? O, por ejemplo, aquí está N1, N2, N3 y N4. De acuerdo a cómo ustedes vayan enumerando sus carbonos, por ejemplo, ¿no? O los puentes de hidrógeno. Entonces aquí nos menciona, al representar la estructura de una proteína, si se desea resaltar su estructura secundaria, las hélices alfa se presentan como cintas en espiral, las láminas beta como cintas en flecha y las regiones con otro tipo de estructura con líneas finas. Entonces, las hélices alfa como cintas de espiral, las dos formas de la estructura secundaria, que son estas, y las láminas beta, que son estas flechas. Esta es la representación de la estructura secundaria de una proteína. En la estructura terciaria, por favor, está Michelle.
Sí, profe. ¿Me ayudas a leer esta diapositiva, por favor? La estructura terciaria es la estructura plegada y completa de la cadena en 3D. Ocurre cuando ciertas atracciones están presentes entre las hélices alfa y hojas plegadas. Conformación beta. Es específica de cada proteína y determina su función. Las características físicas y químicas de la molécula dependen de su estructura terciaria. Las regiones de la proteína con una estructura secundaria definida se llaman dominios. La estructura terciaria define las interacciones entre los diferentes dominios que la forman. El plegamiento terciario no es inmediato. Primero se agrupan conjuntos de estructuras denominadas dominios que luego se articulan para formar las estructuras terciarias definitivas. Este plegamiento está facilitado por uniones denominadas puentes disulfuro, que se establecen entre los átomos de azufre del aminoácido cisteína. Gracias, Michelle. La estructura terciaria es la forma ya tridimensional de la proteína. ¿Por qué? Porque primero se van a formar los dominios como agrupamientos de ciertos aminoácidos y ya de que estén, por ejemplo, los aglomerados de ciertos aminoácidos, se van a formar de una manera específica. Estas conformaciones o esos dominios que le llaman van a ser específicos, ¿no? Por ejemplo, se tienen que caer bien para que hagan un aglomerado de una proteína, ¿no? O sea, que tienen que ser específicos, se tienen que caer bien para que puedan conformar la estructura terciaria de la proteína. ¿Ok? Y por ejemplo, a comparación de la estructura secundaria que va a estar unidos por puentes de hidrógeno, acá las uniones van a ser puentes disulfuro que van a establecer entre los átomos del azufre de un aminoácido, por ejemplo, de la cisteína, ¿no? A ver, Sergio Emilio, ¿estás? Para que no te dé migraña, ayúdame a leer. Sergio Emilio, ¿estás? No está Sergio Emilio, ok, le voy a poner. ¿Por qué estás con tu teléfono, Sergio? Jerónimo Raúl, ¿está? ¿Está Jerónimo Raúl? Está durmiendo Jerónimo Raúl. José Mauricio, ¿está? Sí, profe, aquí estoy. ¿Me ayudas a leer, por favor? Hay dos tipos de proteínas, según su estructura terciaria. Proteínas fibrosas, que son las estructuras con forma de fibra o lámina, insolubles en agua. Las proteínas que dan forma y protección a los organismos suelen ser fibrosas. Las proteínas fibrosas se forman por repetición de estructuras secundarias simples. Proteínas globulares, estructuras globulares solubles en agua. Muchas enzimas y proteínas reguladoras tienen esta forma. Las proteínas globulares tienen una estructura terciaria más compleja, formada a partir de varias estructuras secundarias diferentes.
En las proteínas globulares, los residuos apolares se orientan hacia el interior, hidrófobos, y los polares hacia el exterior, hidrófilos. Muy bien. Gracias. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver un ejemplo de proteína fibrosa, que es el colágeno. Es un poco complicado aprender todo lo que estamos viendo, pero si ustedes se dan más o menos, imaginan la forma de la estructura, van a poder recordar, por ejemplo, los puentes de hidrógeno son para las estructuras secundarias. Los puentes disulfuro, porque son de una forma tridimensional, van a estar por los puentes disulfuro. Y como van a ser estructuras tridimensionales, podemos encontrar dos tipos de proteínas, las fibrosas y las globulares. Cuando las proteínas mantienen su estructura y su función, pero hay un cambio exterior, puede alterar a la proteína de su estructura terciaria, llegando a perder su función, como dice acá. Entonces, si la estructura terciaria pierde su función, es porque ha habido condiciones ambientales o condiciones que va a hacer que va a cambiar esa estructura, y al cambiar su estructura va a cambiar su función. ¿Cuáles son esos cambios que va a hacer que... ¿Cuáles son los cambios que va a hacer que esa estructura terciaria cambie? Entonces, aquí se habla de desnaturalización cuando el cambio en la estructura de la proteína es tan grande que ésta no puede mantener su función. Por otro lado, la mayoría de las proteínas se pueden desnaturalizar por calor, por pH extremos, disolventes o detergentes. La desnaturalización no supone la ruptura de los enlaces covalentes, pero sí de las interacciones débiles que mantienen la estructura tridimensional. Entonces, la desnaturalización se da por calor. Las enzimas son también catalizadores. Las enzimas ayudan a que las reacciones bioquímicas se lleven a cabo. Entonces, si ustedes colocan una enzima, por ejemplo, una enzima es una proteína, ¿no? Esa proteína es de estructura terciaria. Si a esa proteína le elevamos el calor, cambiamos los grados centígrados, se desnaturaliza. ¿Qué quiere decir? En este caso, como la estructura terciaria es tridimensional, hagan de cuenta, o sea, esto se junta, más o menos así, se junta, se compacta. La desnaturalización va a hacer que se descompacte, que se empiece como a cortar, como que todos los dominios que tiene se empiecen a separar otra vez. Eso se le llama desnaturalizar por calor, o también el pH. Los pHs en las células acaban, o sea, como ya les había dicho, ¿no? La temperatura, el pH, hace que todas las cuestiones de los organismos cambien, ¿no? Las bacterias, si cambias el pH, ya sea que se eliminen o se proliferen, ¿no? Igual como les comentaba, en la boca, si ustedes mantienen un pH neutro, no mantienen el mal olor. Pero si empiezan ya con el pH ácido, el aliento ya cambia, ¿no? Es más o menos como las infecciones, ¿no? Entonces, siempre que haya un cambio de calor, de temperatura, de pH,
vamos a desnaturalizar las proteínas. ¿Sí? Ahí van a ver prácticas de laboratorio que vamos a necesitar desnaturalizar, por ejemplo, la albumina. ¿Cómo la desnaturalizamos? ¿Cómo tenemos esa albumina? Desnaturalizando, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer? Calentando la albumina del huevo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso hace que se desnaturalice la proteína que contiene la clara de huevo, por ejemplo. Entonces, como pregunta de examen, la desnaturalización no quiere decir que haya ruptura de enlaces, porque si se rompieran los enlaces, se desintegra todo, ¿no? Los enlaces se van a mantener en las estructuras de las proteínas. Lo que sí va a cambiar van a ser las interacciones. Bueno, las interacciones de los dominios, que ya lo habíamos comentado en esta diapositiva, ¿no? Entonces, después de la estructura terciaria vamos a obtener la cuaternaria. Esta estructura cuaternaria, me parece que aquí tenemos, aquí tenemos un ejemplo de proteína globular que es la mioglobina, y aquí tenemos la estructura cuaternaria que es la hemoglobina. No, esta es una chulada de proteína, ¿no? Estas estructuras cuaternarias solo van a estar presentes en la proteína que consta de más de una cadena de aminoácidos. La estructura cuaternaria entonces se va a referir a las uniones entre distintas cadenas polipeptídicas que forman la proteína, dando lugar a una estructura tridimensional. Bueno, aquí como ejemplo, aquí tenemos los 4 niveles de la estructura de una proteína, las encontramos en la hemoglobina. La proteína de la hemoglobina es una estructura bastante compleja porque es la estructura cuaternaria. Acá podemos ver la estructura primaria de una proteína, que es la secuencia de aminoácidos, una secuencia de aminoácidos de más de 50 aminoácidos, la estructura secundaria que es en forma de hélice y la estructura terciaria que es un péptido individual doblado, aquí le llaman por la imagen que nos muestran, y la estructura cuaternaria en donde los 4 niveles de la estructura de una proteína están presentes. No, la estructura cuaternaria son agregados de 2 o más péptidos. Cada una de las cadenas de aminoácidos que componen la proteína se denomina protómero. Entonces, ya acá cuando las cadenas de aminoácidos ya están juntas, ya están para formar una proteína, ya cambian de nombre, ya no son cadenas de aminoácidos, ¿no? Ya se llaman protómeros. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? Bueno, dentro de estos temas, vamos a ver lo que son las coenzimas. Pero para saber qué es una coenzima necesitamos saber el concepto de enzima. Una enzima, entonces, es un catalizador biológico. Es una proteína que acelera la velocidad de una reacción química específica en la célula. La enzima no se destruye durante la reacción y se utiliza una y otra vez. Una célula contiene miles de diferentes tipos de moléculas de enzimas específicos para cada reacción química particular, ¿no? Estas enzimas lo vimos en la biosíntesis de lípidos. No sé si recuerdan que para que se lleve a cabo una reacción o para que pasemos de un paso, por decirlo, ¿no? En una biosíntesis. Si estamos en piruvato,
Si estamos en la molécula final de la glucólisis, que es el piruvato, si queremos pasar al ciclo de Krebs, que es el ciclo de la respiración, que es el ciclo de los ácidos carboxílicos, tengo que tener una enzima, ¿no? ¿Esa enzima cuál es? ¿Alguien recuerda? Tengo que tener esa enzima para poder pasar, para poder brincar al ciclo de Krebs. Entonces, estas enzimas son proteínas, son catalizadores que nos ayudan a llevar a cabo reacciones bioquímicas, ¿no? Y en las rutas metabólicas que nosotros algunas que hemos visto, son necesarios estos catalizadores para que se lleven a cabo las reacciones, ¿no? Las enzimas. Por ejemplo, las hidrolasas, por ejemplo, para la replicación del ADN, la enzima más importante es la polimerasa, ¿no? Que va cortando las cadenas para ir formando las copias, que vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, la mayoría de las reacciones bioquímicas del organismo están reguladas por enzimas. Las coenzimas, entonces, van a ser compuestos orgánicos que facilitan la acción de las enzimas y pueden unirse temporal o permanentemente a una enzima. Las coenzimas pueden catalizar reacciones, pero no con la misma eficacia que cuando están unidas a una enzima. Estas coenzimas los vamos a ver estas coenzimas ya forman monedas de cambio, ¿no? Que son como monedas energéticas en el momento de los siglos bioquímicos, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Está Naideli? Sí, profe. ¿Sí me ayudas a leer la diapositiva, por favor? Desde el principio. Uh-huh. Dice, una enzima es un catalizador biológico, es una proteína que acelera la velocidad de una reacción química específica en la célula. La enzima no se destruye durante la reacción y se utiliza una y otra vez. Una célula contiene miles de diferentes tipos de moléculas de enzimas específicos para cada reacción particular. Toda la diapositiva, profe. Uh-huh. La mayoría de las reacciones bioquímicas del organismo están reguladas por enzimas. Las coenzimas son compuestos orgánicos que facilitan la acción de las enzimas y pueden unirse temporal o permanentemente a una enzima. La coenzima puede catalizar reacciones, pero no con la misma eficacia que cuando están unidas a una enzima. La coenzima que son estrechas o covalentemente unidas a las enzimas denominan grupos prostésicos. La coenzima que están más débilmente asociadas a las enzimas pueden describirse como cosustratos. Pueden realizar varias funciones, entre ellas ayudar a las reacciones de acoplamiento energético intracelular, actuar como transportadores de átomos de hidrógeno, electrones o grupos químicos, por ejemplo, el NADH, actúa como transportador de electrones, facilitar las reacciones asociándose como los sustratos enzimáticos en los sitios activos de las enzimas. Las coenzimas pueden ser derivados de vitaminas como las vitaminas B y la vitamina C. Por ejemplo, la coenzima CoA, transportador de grupo acilo, que es clave para el metabolismo, procede del ácido proteico. La propia vitamina C es un cofactor de las hidroxilasas, con excepción de la vitamina C, y el resto de las vitaminas deben modificarse para actuar como coenzimas. Las enzimas consisten en metabolitos
con trifosfatos de adenosina ATP están compuestos por nucleótidos. Ok, gracias. Entonces, por ejemplo, una de las coenzimas más importantes que mencionamos en alguna ruta metabólica es el ATP. El ATP es el trifosfato de adenosina, que están compuestos por nucleótidos, ¿no? Estos son monedas energéticas, se da como producto de alguna ruta metabólica, por ejemplo, cuando en la ruta de la glucólisis ya está determinado cuántos ATPs vamos a obtener. Por ejemplo, cuando checamos la biosíntesis de lípidos y obtuvimos el ácido palmítico, necesitamos hacer varios ciclos de esa ruta metabólica para obtener el ácido palmítico. En esas rutas para obtener el ácido palmítico, por ejemplo, podemos obtener 2, 4, 6 ATPs de acuerdo a los ciclos que vayamos obteniendo, que vayamos realizando, ¿no? Son moléculas que se van obteniendo por cada ruta metabólica. Y esos ATPs nos ayudan para empezar otra ruta metabólica, ¿no? Empiezo una ruta metabólica y entro y te dejo un ATP, ¿no? Esos son hay algunos autores que los mencionan como monedas de cambio, ¿no? Monedas energéticas. Entonces, las coenzimas van a ser pequeñas moléculas orgánicas, no proteicas, que van a transportar grupos químicos entre las diferentes enzimas del organismo con el fin de favorecer la función de las mismas. A estas también se les conoce como cosustratos, ¿no? Son más conocidas como grupos prostéticos. Las coenzimas no forman parte de las enzimas. Las coenzimas son pequeños grupitos que se van a pegar a las enzimas. A ver. No hay aquí una. Creo que no los coloqué. Les voy a buscar una enzima más adelante. Es como si fuera un frijolito. La enzima es como un frijol y hagan de cuenta que es como una lenteja, la coenzima. La coenzima va a ir pegada al frijol, ¿no? Esas coenzimas van a ser grupos químicos que van a ayudar a las enzimas a realizar diferentes funciones. O estas mismas coenzimas van a ser, como ya les había mencionado, grupos energéticos o monedas de cambio para diferentes rutas metabólicas. Aquí nos menciona que tanto las coenzimas como los grupos prostéticos presentan a un grupo más amplio llamado los cofactores. Estos cofactores son moléculas no proteicas que necesitan en las enzimas para su actividad, ¿no? Son conjunto de grupos que nos van a ayudar a realizar diferentes actividades dentro de la célula. Las moléculas de coenzimas son a menudo vitaminas o algunos precursores de algunas coenzimas, de algunas coenzimas van a ser las propias vitaminas. Algunos ejemplos de estas coenzimas son, por ejemplo, el NAT y el NADH. La nicotinamida adenina nucleótido o NAT es una coenzima que se encuentra en todas las células vivas. Durante el metabolismo participa en las reacciones redox, transportando los electrones de una reacción a otra. No sé si recuerdan cuando vimos la biosíntesis de los lípidos, salía
estaba la ruta bioquímica y salía un NAT o un NADH o un ATP. Entonces, esas moléculas van a ayudar a cargar otras o transportando electrones de una reacción a otra, ¿no? De acuerdo a la coenzima de la que estemos hablando, va a tener diferentes funciones, como les había comentado, ¿no? Por ejemplo, la coenzima se encuentra en dos formas de la célula, en NAD y NADH. La primera forma es el agente oxidante, ya que acepta electrones de otras moléculas y pasa a ser reducido formándose NADH, que se puede utilizar como agente reductor para donar electrones. Entonces, uno los recibe y otro los dona, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy importante y uno de las coenzimas más importantes dentro de las rutas metabólicas está la coenzima. Esta coenzima es muy importante porque gracias a esta enzima, a la coenzima A, podemos pasar del piruvato al ciclo de Krebs, por ejemplo, ¿no? Que es la ruta metabólica de la respiración en células aerobias. Entonces, gracias a esta coenzima A, podemos realizar diferentes funciones dentro de la célula. La principal función de esta coenzima, por ejemplo, es la de transferir grupos acilo que participan en diversas rutas metabólicas, como el ciclo de Krebs, que es uno de los ciclos más importantes. Y esta coenzima va a estar formada por tres partes. El cuerpo, que va a estar formada por la vitamina B5, la cabeza, que va a estar compuesta por ADP, o adenosina bifosfato, y la cola compuesta por beta-mercatoiltilamina, en donde esta coenzima va a ayudar a las enzimas a tener un mayor funcionamiento, ¿no? Una mayor rapidez, una mayor velocidad para que se lleven a cabo las reacciones químicas en las diferentes rutas metabólicas. Por ejemplo, el ATP o adenosina trifosfato es una molécula utilizada por todos los organismos vivos para proporcionar energía en las reacciones químicas, ¿no? El ATP también funge como precursor de otros coenzimas, ¿no? Por ejemplo, el ATP es precursor del NAT y del NADH, ¿no? Precursor quiere decir que es de donde se originan esas coenzimas, ¿no? Este ATP es una coenzima muy importante ya que forma uno de los 4 monómeros utilizados en la síntesis de ARN celular. Vamos a ver un video donde vamos a hablar de las coenzimas. ¿Me dicen si se ve? Hemos pasado ya un par de videos. Jesús. Sí, profe. ¿Sí se ve y se escucha bien? Hablando de enzimas. Y lo que quiero hacer en este video es entrar en un poco más de detalle y enfocarnos en algunos de los actores que ayudan a las enzimas. Y como recordatorio, las enzimas están ahí para ayudar a que las reacciones procedan, a bajar sus energías de activación para hacer que las reacciones ocurran con más frecuencia o que sucedan más rápido. Ya hemos visto ejemplos de enzimas, y solo para que quede más claro, a veces en un libro de texto verás una enzima de esta forma. Verás un dibujo como este. Y le van a llamar a esto la enzima. Y luego van a decir que está actuando sobre algún tipo de sustrato por aquí. Y esto es bueno para dar una idea de lo que ocurre.
la idea de un sustrato embonando con una enzima así. Pero en realidad así no es como se ve en un sistema biológico. Tenemos que recordar que cuando se habla de enzimas se está hablando de proteínas. Ahora bien, también existen este tipo de enzimas de ARN llamadas ribosomas, pero por lo general cuando estamos hablando de enzimas tendemos a estar hablando de proteínas. Y nos pasamos mucho tiempo hablando de cómo las proteínas son estas estructuras, estos polipéptidos y todas las cadenas laterales de los diversos aminoácidos que pliegan a las proteínas en todo tipo de diferentes maneras. Así que un dibujo más adecuado para algo como esto sería esta proteína que está doblada de diferentes maneras. Quizá tiene algunas hélices alfa aquí, y tal vez tiene algunas láminas beta por aquí. Y el sustrato podría ser algún tipo de molécula que se incrusta en la proteína. Y vemos algunos ejemplos por aquí. Esto es en realidad un modelo de la exoquinasa. Y se puede ver un poco del ATP justo ahí. Y es un poco más difícil de ver la glucosa que va a ser fosforilada. Esta reacción está siendo facilitada por esta gran estructura proteica, la exoquinasa. En lo que nos vamos a enfocar en este video es que cuando hablamos de una enzima, estamos hablando de proteínas. Estamos hablando de una cadena de aminoácidos, pero a menudo hay otras partes de la enzima que no son oficialmente proteínas. Incluso vimos que cuando hablamos de exoquinasas, cuando hablamos de la fosforilación de la glucosa, dijimos que la forma en que disminuye la energía de activación es mediante estos iones de magnesio positivos. Estos iones de magnesio positivos que permiten mantener a los electrones en los grupos fosfato un poco ocupados y alejarlos, de modo que este grupo hidroxilo por aquí se pueda unir con este fosfato y no tener interferencia con estos electrones. Bueno, estos iones de magnesio por aquí no son oficialmente parte de la proteína. Estos son lo que llamamos cofactores. Así que es posible que tengas un cofactor justo ahí que se enganche con la proteína para convertirse en parte de la enzima. Y en realidad sí se necesita que esto suceda para que la reacción ocurra, ya que está desempeñando un papel crucial. Otro dibujo que puedes encontrar en algún libro de texto se verá algo como esto. Y dirán, bien, para que esta reacción tenga lugar, sí se necesita tener el sustrato, pero también se necesita tener el cofactor. El cofactor. Y una vez más, suena como una palabra complicada, pero lo que significa es que se trata de una parte no proteica de la enzima. Es otra molécula o ion o átomo que permite que la enzima realice su función y que no es formalmente una parte de un aminoácido o una parte de una cadena lateral o parte de la proteína. Es otra cosa que necesita estar ahí para ayudar a catalizar la reacción. Es justo lo que vimos con la exoquinasa. Teníamos iones de magnesio que el complejo proteico adquiere, y es por eso que cuando la gente habla acerca de sus vitaminas y minerales, una gran cantidad de vitaminas y minerales que necesitamos en realidad actúan como cofactores para las enzimas. Y así puedes ver en este dibujo de aquí, estos son los iones de magnesio en color verde, y estos son cofactores. Estos son cofactores. Así que un cofactor es una parte no proteica de la enzima. Y podemos subdividir a los cofactores aún más. Podemos dividirlos en cofactores orgánicos y cofactores inorgánicos. Hemos visto a los cofactores inorgánicos. Una gran cantidad de ellos son iones. Verás iones de magnesio, verás iones de sodio, iones de calcio, verás todo tipo de cosas que actúan como cofactores. Muchas veces para distraer a los electrones o para mantenerlos ocupados de manera que el sustrato pueda acercarse. Pero también hay cofactores orgánicos. También puede haber moléculas orgánicas. Recuerda que las moléculas orgánicas son aquellas que están compuestas principalmente por cadenas de carbono. Y a los cofactores, que son moléculas orgánicas, los llamamos coenzimas. Coenzimas. Y
Y hay un montón de ejemplos de coenzimas. Este de aquí es la enzima lactato deshidrogenasa y tiene una coenzima. Y verás esta coenzima muy seguido si estudias biología. Es NAD, justo aquí. Y esta no es solo un ion, es una molécula. Y está compuesta principalmente por carbono, y es por eso que decimos que es orgánica. Y no es formalmente parte de la proteína, no es parte de los aminoácidos que componen a la proteína, y eso es lo que hace que sea un cofactor. Y ya que es una molécula orgánica, la llamamos coenzima. Coenzima. Pero como cualquier cofactor, su papel es permitir que la enzima desarrolle su función, que es facilitar una reacción. Y esta coenzima en particular, NAD, que vas a ver mucho, ayuda a facilitar la transferencia de iones hidruro. Los iones hidruro rara vez existen por sí mismos, ya que es un hidrógeno con un electrón extra, por lo que tiene una carga negativa, por lo que permite la transferencia de este grupo a partir de un sustrato o a un sustrato. Y eso ocurre debido a que NAD puede aceptar un anión hidruro y convertirse en NADH. Y si quieres ver su estructura con más detalle, que en realidad es fascinante, probablemente voy a hacer todo un video acerca de NAD. Lo que puede hacer esta molécula es recoger el anión hidruro por aquí, en este carbono, y formar otro enlace con el hidrógeno. Y te mostraré el mecanismo completo en otro video, ya que el objetivo de este video es ver coenzimas. Sin embargo, vemos estos patrones a lo largo de la biología porque el nombre, nicotinamida adenina dinucleótido, describe exactamente lo que es. La nicotinamida es esta parte de la molécula. Y esta es la parte que puede aceptar un hidruro o donar un hidruro, por lo que se podría decir que es la parte activa de la molécula. Adenina, vemos adenina en el ADN, en el ARN y en el ATP, por lo que esta es nuestra buena amiga adenina, justo aquí. Y dice dinucleótido porque en realidad tenemos dos nucleótidos unidos a través de sus grupos fosfatos. Y hay un par de maneras interesantes de pensar en esto. Tienes una adenina por aquí, tienes una ribosa, tienes un grupo fosfato, y si solo miras esta parte por aquí, justo aquí, este podría ser un componente básico del ARN, si hubiera una adenina justo ahí. Y si incluimos todo esto, permítanme borrar esta parte, si se incluye todo esto, esto es ADP. Y la razón por la que se llama dinucleótido es que también se puede dividir hacia el otro lado. Podemos decir, muy bien, tenemos un nucleótido que tiene nicotinamida por aquí, por lo que este es uno de los nucleótidos. Y después, el otro nucleótido está justo aquí, el que tiene adenina. Es por eso que se le llama dinucleótido. Así que espero que esto haga del NAD una molécula menos misteriosa. La vamos a ver a detalle en el futuro. Pero me gusta analizarla porque tiene todos estos componentes que se pueden encontrar una y otra vez. Los ves en el ATP, los ves en el ARN, una y otra vez. Pero este no es el único cofactor o coenzima. Hay muchos otros. De hecho, cuando la gente te aconseja tomar tus vitaminas y minerales, tiende a ser porque son cofactores. La vitamina C es un cofactor muy importante que está involucrado con las enzimas. Aquí tenemos dos modelos diferentes de la vitamina C. Tenemos un modelo de espacio lleno y aquí hay un modelo de barras y esferas de la vitamina C. El ácido fólico, una vez más, hay dos modelos diferentes. Y estas son coenzimas que trabajan de manera similar. Si tenemos una proteína por aquí, que como sabemos es una estructura muy compleja, y tenemos algunos sustratos que serían nuestros reactivos que necesitan de la enzima para poder llevar a cabo su reacción,
La enzima cataliza la reacción. Pero entonces podríamos tener algunos iones. Y puedes ver a los iones como cofactores, y podríamos tener cofactores orgánicos como la vitamina C o algún otro de los que hemos hablado, que también están involucrados y ayudan a facilitar la reacción. Y una vez más, a veces puede ser que ayuden a estabilizar la carga. A veces pueden actuar como aceptores o donadores de electrones, o toda una serie de cosas diferentes. De hecho, pueden actuar como parte del mecanismo de reacción. Listo. ¿Tienen alguna duda sobre las coenzimas? No, doctora. Vamos a ver esta. Ok, bueno, entonces vamos a realizar Los que gusten participar, a ver, déjenme ver acá. Los que gusten participar para el tercer examen. Diez minutos para los que quieran participar. Dime, Carlos Augusto. Yo quiero. Carlos Augusto y Alan Fabricio. Sí. Listo. Y Eduardo. Con esos tres tenemos. Con estos tres chicos tenemos. Permítanme, voy a anotar. Es el primer ejercicio de proteínas, ¿no? 22 de marzo, ¿no? Carlos Augusto, Alan y... Ay, ¿quién faltó? Eduardo, ¿no? Listo, bueno. 10 minutos, por favor. Dos para Carlos Augusto, dos para Alan y Eduardo. Eso está fácil, ¿no? Es nada más colocar en dónde van las estructuras de acuerdo a las imágenes. Profe, ¿puede poner la otra diapositiva, por favor? Yo pensé que estaba. Gracias.
sí, ahorita lo voy a checar. Muchas gracias. ¿Listo, Carlos Augusto? Sí, profe. Pues está bien fácil, ¿no? ¿Leo cualquiera? Permíteme, voy a buscar. Permíteme. A ver, listo. La estructura primaria Es la primera, la que es una línea. ¿la que es qué? La que es como una línea. Esta. Sí, profe. Ajá. La estructura secundaria. La de abajo, la de hélice. Excelente. Alan. La estructura terciaria Ujú. es la que sigue de este, la de abajo, después de Esta. hélice. Ajá. ¿Y esta es esta? Excelente. Bueno, entonces la estructura primaria de las proteínas es una secuencia en una cadena de aminoácidos. La estructura secundaria de las proteínas, los puentes de hidrógeno en el esqueleto de los péptidos, pliegan los aminoácidos en patrones repetidos, ¿no? Ya habíamos dicho que las estructuras secundarias las podemos encontrar en alfa hélice o en lámina plegada beta. La estructura terciaria de las proteínas ya son estructuras tridimensionales debido a las interacciones entre sus cadenas laterales. Y la estructura cuaternaria de las proteínas se da en proteínas compuestas por más de una cadena de aminoácidos, ¿no? Ya son aglomeraciones de proteínas más complejas. Muy bien, chicos. Gracias. A ver, Eduardo. La primera es una estructura primaria. Uh-huh. La segunda sería una estructura terciaria. La siguiente sería una estructura cuaternaria y la última es una estructura secundaria. Muy bien. A ver, déjame preguntar, ¿qué opina? A ver, Monse, ¿qué opinas? ¿Es correcto lo que dijo Eduardo? Sí, profe. ¿Es correcto todo? Sí.
Excelente, bueno, muy bien. Eduardo, excelente. ¿Tienen alguna duda sobre lo que vamos viendo? Estos temas lo vamos a ir complementando ya con, ya vamos a entrar a lo que es el ADN. Vamos a ver lo que es la replicación, cómo se dieron los ácidos nucleicos, eso de cómo encontraron la forma de la doble hélice. Estuvo muy, muy curioso. Vamos a ver un poquito de historia. El ADN, el ARN. ¿Tienen alguna duda? ¿Vamos bien? Bueno, entonces lo vamos a dejar hasta aquí. La próxima clase, mañana, ¿no? Terminamos esta sobre las estructuras y cofactores y vamos a empezar a ver sobre las bases nitrogenadas. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda? No, profe. No, profe. Okay. 23 de marzo, entonces. Monse, ¿ya tienen los equipos para las exposiciones? Sí, profe, de hecho tengo 4 equipos, pero les estaba preguntando a mis compañeros si hace alguien falta para que ya se lo mandemos. Ok, bueno. Muy bien. De mayo. Yo creo que el examen lo vamos a dejar como para como para el 4 de mayo, ¿no? El 4 es miércoles. Yo creo que sí. Bueno. Déjenme entonces pasar lista. Aguilar Rodas. Presente, profe. Gracias. Alan. Presente, profe. Gracias. Carlos Augusto. Presente, profe. Carlos Ericzar.